Gloria a Dios. Porque a veces oramos mal y dice, cámbiame, Señor. Pues sí, pero pues ponte a estudiar. Métete a mi palabra. ¿Quieres? Es que, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿No? Y luego le estamos preguntando y preguntando, es que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces tan sencillo como que Dios te dice, pues métete a mi palabra, porque mi palabra, esa es mi voluntad. Amén. ¿Quieres saber la voluntad buena de Dios? Pues entonces ven, métete a mi palabra y vas a ver cuál es mi voluntad. ¿No? Pero a veces somos bien religiosotes, ¿no? Señor, cámbiame. ¿No? Y creemos que con la pura oración, ya, somos otros. ¡Wow! ¿No? Pero no es así, hermano. Así no opera, así Dios no opera. Eso se llama religiosidad. ¿Sí? Dios quiere cambiar en lo profundo la mentalidad humana. Pero eso solamente va a ser posible si tú te expones a la palabra de Dios. Si tú permites que Dios te confronte en la palabra de Dios a través de ella. Pero es necesario perseverar. ¿Sí? Porque muchos, ¿no? Los domingos aquí estamos, escuchamos, y todo el resto de la semana, la Biblia cerrada. Ah, pero hermano, pero es que yo sí oro. Pero aquí no estamos hablando de si oras o no. Aquí estamos hablando de que Dios quiere transformar tu mente. Quiere cambiar los principios de vida que tienes. Y eso solamente va a ser posible cuando tú vienes y escudriñas su verdad. ¿Sí? Pero eso nos corresponde a todos. ¿Sí? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos áreas distintas con las cuales Dios quiere trabajar. Dios no me va a hablar en la misma palabra a mí que a la hermana, porque ella tiene otra necesidad, tiene otra manera de vivir, de pensar, ciertos paradigmas distintos a los míos. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a pretender ahora influir a otros, traerlos al Evangelio si nosotros no tenemos el Evangelio? Si nosotros no hemos sido transformados, ¿cómo vamos a pretender cambiar a otro si ni siquiera nosotros hemos sido renovados? No hemos dejado que Dios haga la obra como Él quiere hacerla en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser ese instrumento influyente para que otros vengan? No sé si les ha pasado, ¿no? Digo, aquí no pasa, pero en algunas otras, tampoco la mía, pero en algunas hay casos en que la gente les comparte y dicen, perdón, pero si ese es tu Dios, no quiero saber nada. ¿Por qué pasa? Porque les presentamos a un Dios que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y eso es porque hay ignorancia. Entonces, una iglesia jamás va a poder influir y impactar a nadie, por mucho que se esfuerce, por mucho que haga, si no está siendo renovada, si no está siendo transformada. Serán esfuerzos inútiles, porque no estaremos produciendo lo que Dios quiere producir. Y Dios quiere producir en nosotros una iglesia que esté fundamentada en la verdad, no en humanismos ni en doctrinas
que a veces nos sacamos de la manga por desconocer el contenido de la palabra de Dios. Y entonces la gente pues dice no, porque a veces la ignorancia nos lleva a compartir algo incorrecto. ¿Y qué pasa? Pues la gente se asusta porque dice, ¿no? Y a veces llegamos con gente que no conoce, ¿no? Y es que Dios te va a castigar si sigues haciendo lo que estás haciendo. Y dice, no, pues si tu Dios es castigador, a mí déjame aquí, ¿no? Y el que te castiga a ti, ¿no? Pero y a veces parece broma, pero realmente a veces la misma iglesia presenta un Dios castigador. ¿Pero por qué? Porque desconocemos la verdad, desconocemos la palabra de Dios y no vamos a poder influir a nadie y no vamos a poder impactar y nos quedaremos con el mismo número de gente reducidos, pero no porque Dios quiera eso, sino porque nosotros así lo hemos determinado, porque no hemos adquirido ese compromiso de perseverar en la doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues si hay un discipulado, ¿sabes qué, pastor? Aquí estoy yo, voy a ser la primera que me voy a enlistar porque no quiero ser ignorante, porque yo quiero impactar y porque yo quiero influir en la sociedad. Quiero salir y quiero compartir verdaderamente ese Dios que a mí me ha salvado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues solamente perseverando en la doctrina. Ese es el modelo que en el libro de los Hechos los apóstoles nos están presentando. ¿Sí? Una iglesia que persevera en la doctrina, dice. Entonces permitamos a Dios que obre en nuestras vidas y permitamos que Él sea el que cambie y renueve nuestra mentalidad para poder ser esa iglesia verdaderamente que pueda influir en esta sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de toda la violencia, de toda la falta de amor, de toda la inseguridad, de toda la violencia, bueno, tantas cosas que están pasando. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia de Cristo para contrarrestar todo lo que se presenta en la sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos preparados, si no tenemos el instrumento que es la palabra de Dios para poder luchar allá afuera? Porque todo lo queremos hacer desde acá adentro. Todo lo queremos hacer sin que nos estorbe algo. Y no, hermanos, lo que quiere Dios es que pongamos las pilas, que nos comprometamos y que aprendamos su palabra, porque nosotros somos el instrumento. Amén. Amén. Y bueno, otro punto que caracteriza a la iglesia influyente es caminar con un enfoque en la misión. Vamos a recordar la misión a los discípulos en en Marcos 16. Dieciséis.
del 15 al 18. Que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la misión que les da a los discípulos, ¿cuál es? Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, extender el reino de Dios. Esa era su comisión, esa era la misión que Jesús les dio. Entonces, si yo estoy hablando de caminar con un enfoque a la misión, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que caminemos hacia esa misión. Y si la iglesia somos todos, entonces, ¿a qué hemos sido llamados? A predicar el evangelio, a establecer su reino en la tierra. Pero no le dejó la comisión solamente a unos, como lo vimos ya en Hechos, sino es a todos los que han sido llamados. Amén. O sea que toda la iglesia tiene esa misión. Tal vez no va a ser en todos de la misma manera, ¿sí? Pero la iglesia tiene esa misión, ¿sí? Entonces tenemos que caminar en ese enfoque, porque bajo ese enfoque estaban caminando los apóstoles. Nos regresamos al libro de los Hechos 5. En Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Porque aquí está hablando Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron apóstoles. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Estaban predicando el evangelio. ¿Y qué aconteció a causa de ello? Pues que las autoridades de los saduceos, que era una secta que imperaba mucho en Jerusalén, entonces ellos pues se opusieron. ¿Y qué hicieron? Pues dice la palabra que los encarcelaron. Pero aquí ya los habían, esta es la segunda vez que los encarcelaron, porque ya los habían encarcelado una vez anterior. Los amenazaron, ¿sí? Los sacerdotes ya les habían dicho, ya los habían intimado, dice la palabra de Dios que los habían intimado, ya los habían: no puedes predicar en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Aunque tú no quieras, mi misión es establecer el reino de Dios en la tierra.